Soy Lorena Boca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de herencias y bienes raíces. Es por eso que les traigo a una experta para que nos platique de este tema, a quien le quiero dar la bienvenida. Es la licenciada Flor de María López González, la titular de la notaría número 5 de Tizayuca. Bienvenida, Flor de María, muchas gracias. Gracias, Lorena, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Flor de María, me encantaría que nos platicaras la importancia de las herencias. ¿Por qué es tan necesario ahora en este mes de septiembre tener esta recapitulación de por qué dejar herencias? Bueno, la herencia podemos decir que se refleja jurídicamente en el testamento o en el juicio intestamentario. El testamento es una figura jurídica muy importante en la vida de las personas. Cuando una persona tiene propiedades, al fallecer, las personas que tienen derecho a heredar son los que van a posesionarse de los bienes a través de esta figura jurídica que es el testamento. El testamento, como lo decías, en el mes de septiembre, las autoridades, tanto federales como estatales, junto con el Colegio Nacional de Notarios y los notarios, con los colegios de notarios estatales, han acordado años atrás realizar una promoción para que las personas puedan hacer su testamento, con la finalidad de que esos bienes que tú mencionas ya estén especificados para quién y cuándo y cómo van a tener derecho a posesionarse de ellos. Y también cuando la persona fallece y no deja testamento, se llama juicio sucesorio intestamentario, que se inicia en los juzgados de primera instancia. Puede ser civil y familiar o familiares, dependiendo el estado o el distrito judicial donde se tenga estas autoridades judiciales, que son los juzgados de primera instancia. Los hijos son los que demandan o promueven el sucesorio intestamentario, y bueno, ya el juez puede, bajo una resolución, determinar quiénes son los que tienen derecho a heredar, que en este caso serían los hijos, y que tienen que acreditar sus derechos con el acta tanto de defunción de los padres o el padre o la madre y de los hijos. Y en el juicio testamentario realmente es algo muy sencillo, pero que hasta últimamente, a últimos años, se ha difundido esta cultura. En el mes de septiembre se le ha llamado el mes del testamento, con la finalidad, repito, de que muchas personas determinen quiénes van a ser sus herederos. Únicamente que este mes del testamento es para las personas mayores de edad o que tienen propiedades, una casa de interés social o una casa pequeña, e inclusive el costo es menor a lo real en el transcurso del año. Pero el testamento se puede hacer en todo el año ante un notario, y la persona debe de estar totalmente con sus 5 sentidos o todas sus facultades para que pueda hacer el testamento ante el notario. Y ya con esto debe llevar las copias o las escrituras de sus propiedades o las facturas de sus bienes, y así va a redactar ante el notario para quién, cuándo y cómo deberán tomar posesión los herederos de estos bienes. Por ejemplo, ¿qué tal si este testamento lo hacen en su casa y no lo llevan a un notario? Bueno, no sería testamento, es un documento que sería, si es la buena fe de los herederos o de los hijos, lo van a hacer valer, pero no tiene validez. Hay 2 tipos de testamentos: el testamento público abierto y el testamento público cerrado. El público abierto es el que acabo de mencionar, que vas ante un notario y tú le entregas tus documentos, tu credencial para acreditar tu personalidad, que normalmente es la credencial de lector, los documentos que acreditan las propiedades, ya sean bienes muebles o inmuebles, que vas a heredar, y ante el notario lo redacta. Ya una vez redactado y aceptado por el testador, se plasma en los folios
se firma, inclusive ahora hasta sacamos una fotografía del testador cuando está firmando y se anexa a los documentos. El testamento público cerrado es cuando el testador haz de cuenta, un escrito, lo mete en un sobre, lo deposita y entonces ahí no hay notario, pero lo deposita en el registro público de la propiedad para que se acredite que ahí hay un testamento. Los testamentos especiales pueden ser los marítimos, hológrafos, militares, que estos testamentos se hacen, por eso se llaman especiales, en caso de alguna contingencia, en caso de guerra, en caso de que estés en alta mar y que estés a punto de fallecer, pues no hay notario, pero entonces el capitán del barco o la máxima autoridad o del navío es el que va a guardar y va a hacer el testamento hasta que llegue a tierra. Si fallece el testador en el transcurso de llegar a tierra, tiene validez el testamento y se debe entregar ante las autoridades, que sería el registro público de la propiedad o al Archivo General de Notarías, donde se va a registrar ese testamento. Si no fallece, tiene un mes para ratificarlo ante notario. Si no ha hecho ratificación, el testamento pierde validez. Y algo muy importante, el testador puede, tú, yo, cualquier persona, podemos hacer un testamento y si a los años o al mes o al tiempo ya no estás de acuerdo en dejarle esa herencia como tú la repartiste en tu testamento, lo puedes revocar. Qué importante. Vas a hacer un nuevo testamento ante el notario y el notario tiene la obligación siempre de mandar registrar ante estas dos autoridades, que repito, es el Archivo General de Notarías y el Registro Público, se inscribe el nuevo testamento y se nulifica el testamento anterior. Las veces que tú quieras. Muchas veces cuando la persona ya es mayor, es maltratada, como todos lo sabemos, siempre existen estas incongruencias de la vida, les puedo llamar, y entonces tiene derecho a cambiar su voluntad. Por eso es que es muy importante que el testador vaya a realizar su testamento completamente lúcido con todas sus facultades. Si el testador ya padeciera demencia senil o cualquier otra enfermedad que le impida razonar libremente, el notario está impedido a realizar un testamento. Eso yo creo que es muy importante hacerlo. Qué bueno que lo aclaras. Oye, Flor de María, y yo creo que tú más que yo, pero te ha tocado, y me ha tocado, pues todos estos casos de las familias que, bueno, fallece algún pariente y, bueno, pues empiezan a querer vender las propiedades y resulta, pues, que están intestadas, ¿no? Y todos estos riesgos que conllevan, pues, esta falta de darle formalidad a tu herencia, a lo que estás dejando, a tu legado. ¿Cuáles son los riesgos de no dejar un testamento? Bueno, mira, la persona fallece y las propiedades quedan a la disposición de los que tienen mayor derecho a heredar. Y esto es por linaje, por jerarquías, como es los hijos, los padres o la esposa. Es que aquí hay muchas cosas que debemos de puntualizar. Si tú estás casada o la persona que va a testar, fallece sin hacer testamento, está casado por sociedad conyugal y adquirió sus bienes en el transcurso del matrimonio, debe de corresponder el 50% al cónyuge supérstite. Si están casados por separación de bienes, pues tus bienes son totalmente tuyos y los de tu cónyuge de ellos. Pero aún así, el cónyuge supérstite o el que sobrevive tiene derecho a una porción equitativa a los hijos. Yo tenía entendido que las herencias no entraban a sociedad conyugal, entonces ¿sí entran? Sí, tenemos bajo estas tesituras, si adquieres los bienes en el momento en que estás casado, o sea, a partir de que tú estás casada, tú adquieres los bienes, ya forma parte de la sociedad conyugal. Más bien mi pregunta era como al heredero. O sea, si yo le heredo a alguien que está casado en sociedad conyugal.
No. Ok, Eso está fuera, son dos cosas diferentes. Ya te entiendo. Si el heredero, va a adquirir la herencia, no le va a corresponder a su esposa porque es un bien que adquirió por herencia o por donación, también le exime. Pero si es compraventa, sí le corresponde a la esposa. Y cuando fallece uno de los cónyuges, entonces cuando el 50% le corresponde al cónyuge que sobrevive, al cónyuge supérstite, hablando jurídicamente. Qué bueno que lo mencionas, porque también he visto que hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero hacer mi herencia, mi testamento, porque pues no me cae bien la pareja, o creo que es alguien que está abusando de esta persona, y la herencia le va a tocar 50 y 50 porque están mancomunados. Esto es completamente falso. Sí, eso no entra en esta figura. Realmente las herencias son para el hijo o la hija o la esposa. Y es que también hay ocasiones que cuando la persona fallece ya no tiene hijos, no tiene familiares quien lo herede o no quiere heredarles a ellos, hace su testamento y puede dejarlo a un tercero o a una beneficencia pública o a un orfanato, a quien quiera. Y aunque tenga hijos, ya es un testamento que está debidamente realizado. Por eso es que les comento, hasta fotografías sacamos que se vea que la persona está lúcida y que en todo lo que se anota en el documento del testamento es libre está completamente en sus facultades mentales, libre de presión alguna, con toda la disposición de hacerlo ese testamento. Excelente, súper importante. Oye, y regresando a esta parte de, la persona que fallece pues ya no tiene problemas, pero los problemas se siguen quedando aquí, desgraciadamente, pues eso disuelve familias completas, y pues me ha tocado ver casos que son años y años que no, al final del día no es de nadie esas propiedades. Entonces, tan importante cuidar también el patrimonio por el que nuestros padres, nuestros familiares o quien nos esté heredando, pues trabajó tanto. ¿Cómo podemos hacerle si, por ejemplo, alguien falleció y pues no dejó un testamento? Bueno, para esto es el juicio sucesorio intestamentario. Cuando fallece una persona sin testamento, debe haber el acuerdo en los familiares para acudir ante un juzgado, como comentaba un principio, a un juzgado de primera instancia, puede ser familiar o civil, depende del distrito judicial o en el estado, como se les denomine, para iniciar este juicio sucesorio intestamentario. Este juicio sucesorio intestamentario se contempla en 4 etapas. La primera etapa, que es la denuncia, y que el juez deben de presentar las actas de defunción de la persona que falleció, su credencial de lector para acreditar en qué lugar falleció o de dónde es originario o de dónde vivió, porque no puede, por decir una persona que fallece y vive en Colima y tiene sus propiedades en Colima, venir a Pachuca Hidalgo a hacer su juicio. Tiene que ser donde radicó o donde tenía sus propiedades. Posteriormente se llevan al juzgado 2 testigos donde acrediten o refuercen los documentos públicos, como son las actas de matrimonio, de defunción, de nacimiento, de matrimonio, matrimonio, defunción y nacimiento, que acrediten el parentesco con la persona que falleció, que se le llama el de cuyus, y después el juez dicta un auto declarativo de herederos. Ese auto declarativo de herederos es en el que va a determinar quiénes son los que tienen derecho a heredar. Pero en ese ínter, antes de hacer esa declaración judicial, el juez está obligado a mandar oficios al archivo de las notarías y al registro público preguntando si hay algún testamento. Claro, porque puede ser que los familiares no sepan. No, pero además esto lo hilamos con que puedes hacer un testamento, no lo sepan, uno. Otro, si el familiar falleció en un barco o en un avión y hizo un testamento, por eso insisto en que están obligados a inscribir ese testamento si fallece la persona en el registro público o en el archivo de notarías. Y cuando está el juicio sucesorio intestamentario, el juez está obligado a solicitar información si hay inscripción en el registro.
Si los titulares de ambas instituciones te manifiestan que no hay testamento, entonces el juez ya va a declarar herederos a quienes han comparecido a denunciar el sucesorio de la persona, del papá o de la mamá. Y ahora, con las reformas de ley de unos tiempo atrás, si los hijos son mayores de edad, si no hay controversia en la herencia, pueden solicitar que el testamento se concluya ante una notaría. Entonces, el notario manda a la presidencia del tribunal un oficio solicitando autorización para que el juicio que está tramitando, sucesorio intestamentario, que se está tramitando en el juzgado de Tizayuca, Hidalgo, por ejemplo, sea remitido a la Notaría 5 de Tizayuca para que de esa forma continúe el juicio. Lo autoriza el presidente y entonces ya se puede hacer en una notaría. En caso de que haya controversia, que haya menores de edad, que los hijos estén peleando la herencia, como tú me comentas, que haya más de una familia, no es posible que se vaya a una notaría. Tiene que llevarse el juicio en los juzgados. Y debo decirles que muchas ocasiones, tanto juicios testamentarios como intestamentarios, sino muchas, sí hay casos en los que tardan muchísimo, porque no se ponen de acuerdo los herederos cuando hay los hijos de la esposa, de otra señora o de otro señor, en fin, y que todos quieren la herencia. Entonces hay juicios larguísimos y que aquí en el estado se han llevado como en todo el país y yo creo que en todo el mundo cuando la gente no se pone de acuerdo sobre las herencias. Y pueden ser años y años. Años y años y años. Oye, Flor, ¿y qué pasa con, que me ha pasado con clientes que les ofrecen propiedades intestadas tanto para rentar como para vender? Bueno, pues yo creo que no es posible jurídicamente que lo puedas rentar ni vender si no está la autorización del titular o del dueño de la propiedad del inmueble. O copropietarios. O copropietarios, sí, tiene que ser una situación muy específica y muy definida legalmente para que las personas puedan rentar o vender una propiedad que está intestada, o sea, no se puede. Es un fraude, no eso es un fraude, ¿no? Porque tienen que estar avisados todos y eso es un juicio mucho más complicado, que puede ser más breve, pero tiene un proceso que se tiene que seguir. Pero pues estamos llegando al final de esta entrevista. Me encantaría concluir como con tus recomendaciones principales a aquellos que estén en este proceso, tanto de un familiar que falleció y estar intestados o que quieren dejar un testamento. Bueno, yo creo que sí es muy importante. Se hace mucha difusión en los medios de comunicación escrita, televisivos y ahora con todos los medios electrónicos, que el mes del testamento es en el mes de septiembre, que cobramos menos de lo normal en caso de las personas de la tercera edad, en caso de las personas que tienen escasos recursos y que no tienen una infinidad de propiedades, que tienen una propiedad, pues únicamente su propiedad, que es la que van a hacer testamento, pero sí invitarlos a que hagan conciencia que hacer un testamento no es igual a me voy a morir, porque muchas veces pensamos en que si ya con mi testamento estoy a punto de que me voy a morir. No, nos vamos a morir en el momento en que suceda. Pero lo que sí les vamos a garantizar a nuestros familiares que nuestros bienes están repartidos de acuerdo a la voluntad del testador y no dejarles un problema más a los familiares. Claro, y que no se trata de justicia, ¿no? También eso es importante, ¿no? A veces pensamos que la herencia tiene que ser equitativa y tal, y en muchos casos así se decide, pero también hay en muchos casos donde, bien lo mencionabas, yo no quiero que le toque a nadie, yo lo dono. Sí, así es, porque muchas ocasiones los papás les dan a sus hijos sus propiedades de forma como de compraventa o de donación, y los hijos los malbaratan, los usufructan, los regalan, y están esperando la demás herencia de las propiedades. Y entonces es que es muy complejo la situación de las propiedades y del patrimonio.
muchas ocasiones piensas que no va a haber problemas en una familia y cuando fallece el titular del patrimonio, se desbarata la familia. Pero si los hermanos se pelean hasta por el cepillo de dientes, por el control remoto, ¿cómo no se van a pelear por algo así, no? Hay que tener conciencia. Sí. Flor, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Lorenita, y muchas gracias a tu público. Gracias. Nos vemos en el próximo video.